Friedrich Fritz Hartmann, mejor conocido como el carnicero de Hannover, debido a las extensas mutilaciones y desmembramientos cometidos en los cuerpos de sus víctimas, y por títulos como el vampiro de Hannover y el hombre lobo, debido a su método de crímenes como de morder o atravesar la garganta de sus víctimas. Este es el caso de Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a un capítulo más de Escalofríos, historias y relatos. Fritz Hartmann nació en Hannover, Alemania. Provenía de una familia desestructurada. Sus padres eran alcohólicos y protagonizaban escandalosos enfrentamientos que llegaban a la agresión física. Hartmann fue el sexto y más joven de los hijos de Johanna y Olli Hartmann. Hartmann era un niño tranquilo, con pocos amigos de su edad o de su sexo, y que rara vez se relacionaba con niños fuera de la escuela, a excepción de sus hermanos. Desde temprana edad, Hartmann se comportaba de forma notablemente afeminada y era conocido por rehuir las actividades de los chicos, jugando en cambio con las muñecas de sus hermanas y vistiéndose con sus ropas. Esto encolerizaba a su padre, que le golpeaba con saña cuando lo veía de esta forma. Este ambiente provocó que sus hermanas abandonaran pronto el hogar familiar. Se ha apuntado en algunas ocasiones que acabaron siendo prostitutas. Sus víctimas siempre fueron adolescentes varones por sus tendencias homosexuales. También se apasionó por la costura y la cocina y desarrolló una estrecha relación con su madre, que mimaba a su hijo menor. Al parecer, el padre de Hartmann se casó con su madre cuando ésta tenía 41 años y era 7 años mayor que él, en gran parte debido a la riqueza de ella y a la cuantiosa dote que le proporcionaría su matrimonio. Hartmann padre era conocido por su carácter pendenciero y malhumorado, y, debido a las diversas aventuras que mantuvo a lo largo de su matrimonio, contrajo la sífilis en sus últimos años. A pesar de ser un autoritario que tenía poco tiempo para sus hijos y un notorio mujeriego, los padres de Hartmann permanecieron juntos hasta la muerte de su madre en abril de 1901. En 1886, Hartmann comenzó sus estudios, en los que los profesores le consideraron un niño mimado y consentido, con tendencia a soñar despierto. Aunque su comportamiento en la escuela era ejemplar, su rendimiento académico estaba por debajo de la media, y Hartmann tuvo que repetir curso 2 veces. En una ocasión, cuando tenía unos 8 años, Hartmann fue molestado por uno de sus profesores, aunque nunca habló de este incidente en detalle. Hartmann se convirtió en un joven de gran fortaleza física. Con el consentimiento de sus padres, terminó sus estudios en 1894. Al salir de la escuela, consiguió un breve empleo como aprendiz de cerrajero en Neuf-Brisach, ahora parte de Francia, antes de optar, a los 15 años, por inscribirse en una academia militar en la ciudad de Breisach. Su formación militar comenzó el 4 de abril de 1895. Al principio, Hartmann se adaptó a la vida militar y se desempeñó bien como soldado en prácticas. Sin embargo, después de 5 meses de servicio militar, comenzó a sufrir lapsos periódicos de conciencia que, aunque inicialmente fueron descritos por un profesional médico como signos repentinos de neurosis de ansiedad, posteriormente serían diagnosticados como equivalentes a la epilepsia, en octubre de 1895. Al mes siguiente, Hartmann se dio de baja del ejército y regresó a Hannover,
donde trabajó brevemente en una fábrica de cigarros que su padre había establecido en 1888. A la edad de 16 años, Harman cometió sus primeros delitos sexuales conocidos, todos ellos relacionados con chicos jóvenes a los que atraía a zonas aisladas, típicamente sótanos, antes de proceder a abusar sexualmente de ellos. En julio de 1896, fue detenido por primera vez por cometer este tipo de delitos. En febrero de 1897, la División de Asuntos Penales decidió internar a Harman en una institución mental en la ciudad de Hildesheim. Aunque fue trasladado brevemente a un hospital de Hannover para una evaluación psiquiátrica, un psicólogo llamado Kurt Schmal certificó que estaba incurablemente trastornado y que no era apto para ser juzgado. Schmalfu ordenó que Harman fuera confinado en la institución mental indefinidamente. El 28 de mayo de 1897 fue devuelto a la institución. 7 meses después, en enero de 1898, Harman escapó de la institución mental y, con la aparente ayuda de su madre, huyó a Zúrich, en Suiza. Aquí vivió con un pariente de su madre y obtuvo un empleo como manitas en un astillero. Harman permaneció en Zúrich durante 16 meses antes de regresar a Hannover en abril de 1899. A principios del año siguiente, sedujo y se comprometió con una mujer llamada Erna Lobert, que pronto se quedó embarazada de su hijo. Con 17 años, Harman fue fichado por la policía por acosar a adolescentes. Sin embargo, no fue hasta 1919, cuando contaba con 40 años, cuando comete su primer crimen. Su víctima fue Friedel Rothe. El modus operandi de este psicópata, considerado en vida como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, era siempre el mismo. Acudía a la estación de autobuses de Hannover, donde había decenas de chicos esperando trabajo. Allí les engañaba prometiéndoles trabajo y comida. Los llevaba de uno en uno a una buhardilla que tenía en el barrio de Kallenberger Neustadt, a espaldas del río Leine. Allí, según su propia confesión, abusaba de ellos y de un mordisco les seccionaba la carótida y la tráquea. Todo este macabro ritual lo llevaba a cabo con su amante, Hans Granz. Lo más truculento de la historia estriba en que, una vez fallecidos, deshuesaba a sus víctimas y vendía sus trozos de carne asegurando que eran de cerdo o de caballo. De ahí el apodo de carnicero. Regalaba los huesos de sus víctimas asegurando que eran de caballo, si bien su tamaño y su blancura despertó las sospechas de los vecinos de Hannover. Fue por esto que acabó por arrojar los huesos al río Leine. El 17 de mayo de 1924, unos niños localizaron una calavera en el río. Las autoridades ordenaron el dragado de este y encontraron numerosos restos óseos. El cerco se fue estrechando en torno al asesino, y el 22 de junio de 1924 fue detenido. Harman confesó sus crímenes. Admitió haber desvivido y practicado canibalismo con unos 40 menores. El 15 de abril de 1925 fue decapitado por orden del juez. El carnicero de Hannover no pidió clemencia, aunque insistió en que un ser desconocido tomaba posesión de su cuerpo y le incitaba a cometer tales crímenes. Su última voluntad fue que se escribiera en su lápida: «Aquí yace el exterminador». Su compañero de tropelías, Hans Granz, fue condenado a cadena perpetua, pero se le conmutó por 12 años de cárcel. Por sus inclinaciones homosexuales estuvo preso en un campo de concentración hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego se cambió el nombre, se casó y falleció en la ciudad de Hannover. Tras la ejecución de Harman, se extrajeron secciones de su cerebro para su análisis forense. El examen de los cortes del cerebro de Harman reveló rastros de meningitis, aunque no se conservó ninguna sección del cerebro de Harman de forma permanente. No obstante, la cabeza de Harman se conservó en formol y permaneció en posesión de la Facultad de Medicina de Gotinga desde 1925 hasta 2014, cuando fue incinerada.
Los restos de las víctimas de Harman que se recuperaron fueron sepultados juntos en una fosa común en el cementerio de Stockener en febrero de 1925. En abril de 1928, se erigió sobre la fosa común un gran monumento de granito en forma de tríptico con los nombres y las edades de las víctimas. La huella que dejó Harman en el imaginario alemán es visible no solo en el miedo, sino en la cultura, donde su historia alimentó el teatro y el cine. Incluso, en España, se publicó un cómic titulado Harman, el carnicero de Hannover, un asesino en serie. La obra fue firmada por la dibujante Isabel Kreitz y el guionista Peer Mitter. Según detalló ABC, en 2011, la historieta recibió el premio Sondermann en la Feria del Libro de Frankfurt. Décadas después, el caso permanece vivo. Ya sea a través de un cómic, una obra de teatro o una nota periodística, Fritz Harman pasó a la historia como el carnicero de Hannover.